Daniel el Curioso. Hace poco, en una ciudad llamada Santiago de Cali, vivía un niño llamado Daniel, con 9 años de edad y cursaba cuarto de primaria. Era muy curioso, alegre y le gustaba jugar en el parque con sus amigos. Una tarde, estaba jugando fútbol en la cancha del barrio. Él era el arquero. Daniel era valiente, por eso le gustaba tapar. No le temía a sus amigos más grandes. Aunque a veces no le iba del todo bien, ya habían transcurrido 15 minutos de haber empezado a jugar y los oponentes de Daniel ya le habían hecho varios tiros al arco, pero Daniel con su agilidad los atrapaba, hasta que de repente remataron al arco y él recibió un pelotazo en toda la cara. Le dolió demasiado aquel tiro, aunque contento porque impidió que metieran el gol, su cara le ardía. Después de un rato, él se preguntaba por qué después de cierto tiempo, ya pasado el golpe, le seguía doliendo. Ya en el segundo tiempo, mira al cielo y se pregunta por qué siente tanto calor y sed. De repente, venían hacia él los otros niños. Él sentía miedo, pero se hacía el valiente para no dejar meterse ni un solo gol. Por fin termina el partido, con la cara doliéndole, pero con el orgullo de haber tapado bien. A la mañana siguiente, Daniel, que era muy curioso y todo lo quería saber, seguía con los mismos interrogantes. Él estaba yendo por primera vez al laboratorio de química de su colegio. Muy intrigado y confundido por lo sucedido porque empezaba a experimentar ciertos estados en su cuerpo, se acercó y preguntó a la profesora. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, Daniel, Dijo ella. Profe, ayer tuve un partido de fútbol. Daniel contó todo lo que le había pasado a la profesora con lujo de detalles. Entonces me preguntaba, Dijo Daniel. ¿por qué en mi cuerpo siento algunas veces frío o calor? ¿Por qué a veces me da miedo, aunque a veces soy valiente y fuerte? Continuó Daniel. ¿Por qué después de jugar un rato ya estaba cansado y tenía sed? Su profesora, con una sonrisa y muy sorprendida con Daniel por sus preguntas, ella sabía que los niños a esa edad lo preguntaban todo y lo querían saber todo. En sí son muy curiosos, Bien, Daniel, le dice la profesora. me acabas de dar una idea para poder responder tus inquietudes, no solo a ti, sino a todos los niños de la clase. De igual que tú, sé que también tienen muchas dudas sobre su cuerpo y la relación con el medio. Siéntate en tu pupitre y que daré un anuncio a la clase. La maestra se levanta de su asiento, pide a todos sentarse en sus lugares y les dice al grupo. Niños, Daniel, su compañero de clase, me acaba de hacer unas preguntas. Sé que me parece muy interesante explicarlas y responderlas a todos, así que mañana en la clase de química daremos respuesta a todo aquello que nos preguntamos. Miraremos el porqué de ciertas cosas que pasan por nuestro cuerpo y demás. ¿Les parece? Todos los niños gritando dicen. ¡Sí! Al salir del colegio y llegar a su casa, Daniel no podía de pensar, ¿cómo sería eso? ¿Qué pasa dentro de su cuerpo para que lo haga sentir tantas cosas? Una y otra vez se preguntaba cómo lo hará la profesora para poder entender. Se imaginaban que iban a abrir algún niño o algo así, o quizá con una linterna le alumbrarían por la boca y se podría ver todo lo que hay dentro. Y se imaginaba muchas cosas más. En eso pasó toda la tarde y la parte de la noche hasta que pudo dormirse. En la mañana siguiente, ya por fin en clase, su profesora de ciencias deseaba que sus alumnos vivieran una experiencia diferente. Buenos días, niños. Dice la profesora. Buenos días, profesora. Como ya les anuncié ayer, hoy será una clase diferente. Vamos a responder algunas de las preguntas de nuestro querido compañero Danielito. Así que todos nos dirigiremos al laboratorio. ¡Al laboratorio! Se preguntaron. Nunca hemos ido allí. Al llegar al laboratorio, la profesora le pide a Daniel que se haga al lado de ella y que le ayude a explicarle a sus compañeros cómo es que el agua se evapora. Así que con ayuda de una pequeña llama colocan un recipiente con agua fría sobre una malla y logran ver al rato el vapor salir de la botella. La maestra le pide a Daniel que le ayude a recoger el recipiente. Sin embargo, al intentar agarrarlo, Daniel tiene una sensación de gran calor sobre sus dedos y lo suelta. ¡Ah, me quemé! Dice Daniel, haciendo caer la botella de vidrio al suelo y rompiéndola.
Por tanto, su maestra se enoja con él y lo reprende. Daniel, ten más cuidado. ¿Por qué no agarraste un trapo para coger la botella? La profesora toma otra botella y vuelve a colocar a cocinar en la estufa un agua, pero esta vez mezcla en ella unas gotas que hacían salir de ella un delicioso aroma. Sin embargo, cuando se acerca demasiado para poder apreciar su olor, recibe una sensación similar que se produjo cuando tocó el recipiente de vidrio con agua caliente, y decide alejarse antes de que resulte un accidente como ya le había pasado antes. La profesora le vuelve y le pide el favor a Daniel que le ayude a pasar la olla hacia el mesón del otro lado para poder verterla en otra taza, pero Daniel se niega por miedo que se queme y que pueda arruinarlo todo y termine nuevamente reprendido, por lo que se pone a llorar en frente de todos. La profesora se levanta del puesto y lo consuela, dice: Tranquilo, Danielito. Esto fue para poderte mostrar que aprender todas las partes del cuerpo humano es muy complejo, pero les explicaré de la siguiente manera. Para explicarles cómo actúa y funciona cada parte del cuerpo, traje mi brazo. Yo nunca lo dejo. La profesora, dado sus conocimientos como docente de biología, les dijo que lo mejor era comenzar conociendo cada parte del cuerpo humano. Decía en que debían comenzar conociendo lo más complejo, que era el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y así detalladamente les fue explicando cada función y para qué servía. Les explicó: El tálamo es un centro regulador importantísimo porque a él llega la información de la mayoría de las partes del sistema nervioso. A él llega la información sensorial de casi todos los sentidos y también es un relevo para tractos ascendentes de la médula espinal que controlan funciones motoras. Luego de que le llegue la información, el tálamo la procesa y la manda a otros lugares como la corteza cerebral. La profesora, con gran motivación, les continuaba diciendo a los niños y a Daniel: El tálamo tiene que ver con la depresión y la ansiedad, porque tiene conexiones con una estructura llamada amígdala, que hace parte del sistema límbico, que tiene que ver con esas sensaciones primitivas de conducta, sentimientos, miedos, temores, etc. Es lo que hace, si nos encontramos con un león o serpiente en la selva, automáticamente corramos. Asimismo, tiene que ver con la ansiedad. Al estar conectado a ella, el tálamo manda a su vez referencias a las áreas límbicas de la corteza y áreas prefrontales, lo que hace que nosotros procesemos esa información. Por eso, Danielito, sentiste miedo al ver que se venía de nuevo la pelota encima de tu cara, o te dolió cuando ibas a coger de nuevo la olla con el agua caliente. También tiene conexiones con el hipotálamo, que regula una gran cantidad de funciones como las conductas agresivas, el centro de alimentos, de ansiedad, frío y calor. También para la elaboración de las reacciones agresivas y de defensa, la alimentación, la bebida y el comportamiento sexual. Más aún, modula y controla tanto las respuestas simpáticas como las parasimpáticas, que son las respuestas que regulan el estado de actividad del cuerpo. Pero muchos de esos procesos involucran interacciones de las neuronas hipotalámicas y la hipófisis, y por lo tanto el control de la función endocrina es otra función primordial del hipotálamo. Así es como con este ejemplo del agua con Danielito, podemos responder sus dudas. Salieron ese día muy felices porque ya conocían y sabían de dónde procedían tantos comportamientos, porque eran sensaciones en su cuerpo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.